Buenos días, buenas tardes y o buenas noches a todas, todos, todes quienes estamos aquí. En primer lugar, felicito a los miembros de la The Colonial Sexualities Network por su 10º aniversario. Seguramente han recorrido una interesante y fascinante trayectoria a lo largo de estos años. Que vengan más años de celebración y de parentesco no consanguíneo. En segundo lugar, agradezco la invitación que me extendieron para formar parte de este festejo. Me siento muy honrado. Mi presentación consistirá en desplegar algunos enunciados que circulan en el mundo heterodisidente e indígena. Posteriormente propongo historizar dichas injurias vinculadas con las violencias sexuales y raciales en un país de raíces, herencias y parentescos coloniales. Abro comillas. Amiga, ¿no crees que hoy en día los invitados, las invitadas a eventos internacionales son las mujeres trans y las indígenas? Y que no saben absolutamente nada, los convocan únicamente porque son trans o indígenas. Cierro comillas. Esta es una paráfrasis de un comentario emitido por un amigo, marica blanco ladino citadino guatemalteco, un día antes de irme a Londres. Ladino es un vocablo que se emplea para designar una identidad no blanca, pero tampoco indígena, aunque la mayoría de quienes se autoperciben como ladinos, ladinas, se consideran racialmente superiores a los indígenas y garífunas en el caso de Guatemala. Abro comillas. Quien se le mira al marco, cierro comillas. Expresión de una mujer transladina hacia mí cuando le conté que me estaba preparando para irme a Buenos Aires a un evento académico. Quien se le mira es una expresión guatemalteca para poner en duda la capacidad o el mérito de una persona para realizar actividades aparentemente no adecuadas de acuerdo con los códigos raciales, sexuales, de género, de clase, etcétera, que se le asigna. Abro comillas. Vi una mujer trans indígena. Estaba llorando en una cantina porque las chicas transladinas mestizas la abandonaron. Le dijeron que no querían andar con ella porque no se juntaban con indias. Relato de Manuel Tzoc, amigo, poeta y artista visual, cuando hemos conversado sobre racismo, sexismo, machismo, homofobia, xerofobia, transfobia, encarnados por la mayoría de disidentes sexuales indígenas en Guatemala. Abro comillas. O no logra entender, por favor, no mal reputación en memoria de mis padres, y creo que tenés un alto porcentaje académico y muy profesional. Adiós. Cierro comillas. Voy a traducir el sentido de este enunciado. No logro entender por qué sos así, sin querer nombrar mi huequidad. No quiero una mala reputación de vos en memoria de mis padres, por favor. Yo creo que tenés un alto nivel académico y sos muy profesional, aludiendo que ser profesional implicaría estar inmune a la huequidad. Adiós. Mensaje de WhatsApp de mi hermano mayor, indígena quiché cristiano católico, al referirse a mi huequidad, del cual yo debería tener vergüenza en memoria de mis padres y corregirme. Más que indignarme y resguardarme en el discurso políticamente correcto, quisiera más bien plantearme las preguntas siguientes. ¿De dónde viene este impulso por conducir la conducta de las demás? ¿Cómo leer estos enunciados desde el dispositivo sexo-raza? ¿Cómo se puede historizar este cruce de vectores de poder entre los mismos, las mismas subyugadas? Para intentar dar respuesta y desmenuzar este repertorio de comentarios, propongo una analítica Foucaultiana. En consecuencia, el decir veraz de Foucault adquiere sentido en términos de enmarañar una supuesta verdad de sí con el comportamiento. Los enunciados expuestos anteriormente conllevan mensajes del tipo: tú en tanto marica actúas mal por lo que debes corregirte con un psicólogo. Tú en tanto indio y marica no debes pensar ni viajar, no te pertenecen esas costumbres. O tú en tanto india trans no debes juntarte con nosotras mujeres transladinas mestizas porque eres racialmente inferior a nosotras.
Estos registros racistas y machistas, en estos casos, no son emitidos por parte del sujeto tradicionalmente concebido como varón cis heterosexual blanco de clase media universitario hábil masculino. Y no es que no lo haga. Paradójicamente, estos enunciados se esparcen en espacios superseguros y habitados por cuerpos históricamente subyugados. Estos actos de habla están vinculados inexorablemente con las relaciones de poder que circulan entre los cuerpos racializados y feminizados. En ellos son rastreables acciones policíacas de vigilancia y castigo. Quienes verbalizan los mismos se convierten en cuidadores de la pulcritud racial y o de la masculinidad compulsiva. Los mismos se convierten en consecuencia, diagraman una relación entre verdad, sujeto, poder y moral. Los racistas y machistas se delegan el derecho de vigilar la conducta de los demás, y emiten juicios sobre lo que un cuerpo puede o no, lo que se le permite y lo que se le niega. Para desindividualizar estos casos es importante leerlos desde el dispositivo sexo-raza, teniendo en cuenta una analítica de la blancura y de la hidalguía colonial. En Guatemala existen varios estudios para repolitizar el racismo, generando una crítica al multiculturalismo liberal, el cual ha simplificado el racismo a través de su despolitización. En el año 2015, con un equipo de investigadores publicamos en Avanzo el texto para debate número 25 denominado Sexo y raza, analíticas de la blancura, el deseo y la sexualidad en Guatemala. Una compilación de ensayos que diagraman una especie de sexopolítica racial en un tiempo-espacio situado, Guatemala. Este texto archiva los imaginarios sociales en torno a la sexualidad, al matrimonio y a la familia. Se debe tener en cuenta que este estudio, si bien es cierto que problematizó la blancura como ideal regulatorio que intensifica o reprime los deseos, es también cierto que esta complejidad se circunscribió al mundo heterosexual. Los casos expuestos sobre la aspiración a la blancura se diseminan en la idea de la mejora de la raza a través del matrimonio y la reproducción de la especie mediante la heterosexualidad como única técnica de reproducción. Sin embargo, ¿qué pasa cuando esta tendencia a la blancura se registra entre los disidentes sexuales? Con mi amigo y colega Emanuel Teumer hemos analizado las injurias y el advenimiento de la gaycidad blanca en Latinoamérica en un artículo que está en prensa, denominado Maricas en un escenario post-gay. Con varios amigos queer en Guatemala, argumentamos en dicho texto que nuestro análisis está nutrido de conversaciones sostenidas con varios amigos queer en Guatemala acerca de la producción de una biopolítica gay blanca y de cómo ésta, a criterio nuestro, restablece el orden colonial. Esta subjetividad gay de escaparate se erige sobre un conjunto de fronteras sexorraciales, condimentadas no solamente por el pensamiento heterosexual, sino también por la industria gay euroestadounidense. Es más, esta biopolítica gay de aspiración a la blancura no solamente está materializada por parte de blancos mestizos ladinos, sino también por indios blanqueados o aspiracionistas en busca de la profilaxis racial masculina y de clase. El deseo por la blancura y por la higiene gay carbura lo que contará como cuerpo deseable y como cuerpo repulsivo. La blancura y la masculinidad del Latin lover se convierten en ideales regulatorios, consolidando un capital simbólico que parece vehiculizar el deseo gay. La gaycidad rosa y profiláctica construye su identidad en contraposición a sus parias sexuales, gordos, indios, negros, viejos, borrachos, yonkis, pobres, sin dientes, indigentes. Con el afán de comprender estas acciones, merece la pena revisar la gestión de la sodomía como práctica condenable en el cuerpo indígena durante la colonización. Parece genuino trazar una analítica que sostenga que el cuidado por el establecimiento del matrimonio y la familia racialmente superior se preocupó por la sedimentación de la heterosexualidad, expulsando toda salvajada de tal marco de inteligibilidad. La sexualidad de la raza o la racialización
del sexo podrían estar bien inscripta en el pensamiento heteroblanco. La supremacía racial masculina y antropocéntrica se hibridaron para desterrar otros modos de condensar el deseo. Aquí el sodomita fue siempre construido como contaminante racial, degenerante de la especie, pero el practicante de la sodomía en el paisaje del Nuevo Mundo no fue solamente considerado degenerante por su misma condición de género masculino, sino lo fue más por su condición racialmente inferior y salvaje. Existen registros historiográficos que consignan cómo se diferenciaba la manera de castigar al indio que le daban o que daba por el culo de aquellos otros racialmente superiores, los llamados dones. Estos españoles nacidos en la península o en estas tierras no eran castigados de la misma manera o ni siquiera se ponía en duda su hidalguía. Incluso algunos recurrían a su certificado de sangre para evitar el mínimo castigo a sus prácticas de sodomía durante la Inquisición. Por consiguiente, el disciplinamiento sexorracial en el Nuevo Mundo erigió la supremacía heterosexual y blanca. En este contexto, esgrimir una historia de la producción del indio que practica la sodomía parece interesante, pues sería un intento de historizar las fantasías en torno a aquello que no es hetero ni racialmente superior. Uno de estos estudios, por ejemplo, es el de Pete Segal, autor que indaga por la producción del hombre maya a través de dos figuras temporalmente abismales: el discurso de Diego de Landa sobre los rituales de la penetración y las fantasías de Mel Gibson sobre la sodomía en su película Apocalypse. Otro registro historiográfico es el que Emanuele Amodio condensa al referirse a la represión con perros desatada en 1513 por Vasco de Balboa. Este hecho fue registrado en la aldea del cacique Quarecua, en las regiones del Istmo de Panamá. El reporte que inspiró una de las imágenes realizadas por D'Aubray a finales del siglo XVI, en su obra denominada América Pars Quarta. Amodio cita tal represión al mencionar que en la casa del cacique Quarecua encontró Vasco llena de nefanda voluptuosidad. Halló al hermano del cacique en traje de mujer y a otros muchos acicalados, y según testimonio de los vecinos, dispuestos a usos licenciosos. Entonces mandó echarles los perros, que destrozaron a unos 40. Se sirven los nuestros de los perros en la guerra contra aquellas gentes desnudas, a las cuales se tira con rabia, cual si fuera fiero jabalíes o fugitivos ciervos. Cierro comillas. Esta espectacularización de la muerte de los practicantes de la sodomía, en tanto pecado nefando por una auténtica jauría, al parecer, sirvió para encorsetar a los indios a la heterosexualidad obligatoria y suprimir los deseos pecaminosos. En consecuencia, el matrimonio y el castigo a la sodomía se hibridaron tempranamente para el cuidado de la raza pura y de la virilidad cristiana. Cierro esta breve intervención aludiendo que las relaciones de poder son tremendamente complejas. En los casos expuestos, estos vectores de poder están densamente poblados de aspiración a la blancura y de virilidad, cuyas raíces al parecer se localizan en el temprano intrincamiento entre raza y sexo. No se tratan de relaciones entre dominantes y dominados, entre amos y esclavos, entre poderosos y desempoderados. El poder no se ostenta, se ejerce, como muchas veces lo hemos repetido hasta el cansancio. En consecuencia, ni el racismo de las mujeres trans y del amigo marica, ni la homofobia de mi hermano indígena quiché han conseguido su apuesta: conducirme la conducta. Esto ha sido posible gracias a las herramientas analíticas con las que cuento para desarmar esta interpelación altuseriana, una forma de resistir y de darle una vuelta de tuerca a su deseo. Nos corresponde, me parece, un trabajo arduo para seguir interfiriendo las direcciones que toman dichos vectores de poder a través de imaginarnos mundos aún posibles para vidas dignas y muertes no violentas. Necesario
y urgente será seguir generando pedagogías de las resistencias que nos permitan regenerarnos desde las mismas grietas de la subyugación. Yo por aquí lo dejo. Muchísimas gracias por su atención.